Bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy vamos a diseccionar el tema 7 de contabilidad financiera, centrado en el inmovilizado. Y ojo, hay que prestar muchísima atención porque estadísticamente el 50% del alumnado que se presenta al examen de ADE suspende la pregunta práctica por no dominar la base fundamental de hoy. El objetivo es estar en esa mitad que aprueba sin sudar. La hoja de ruta de hoy pasa por 4 bloques esenciales de alto rendimiento. 1. Los tipos de inmovilizado. 2. Amortización y desgaste. 3. El deterioro de valor. Y 4. Las ventas y sus claves. Al final, cerraremos con un test rápido de autoevaluación. Empezamos directamente con el bloque 1, tipos de inmovilizado. Para quienes parten absolutamente de cero, ¿qué es exactamente esto del inmovilizado? Los cimientos son importantes. Bueno, la definición oficial nos dice que el inmovilizado son aquellos activos destinados a servir de forma duradera en las actividades de la empresa. Aquí, la palabra clave absoluta a la que hay que grabarse a fuego es duradera. Es decir, hablamos de elementos y recursos operativos durante más de un año. No son mercaderías para vender mañana por la mañana, no, es la estructura que permite al negocio funcionar a largo plazo. Y dentro de esta estructura existen dos grandes mundos. Por un lado tenemos el inmovilizado material, que es tangible, literalmente se puede tocar. Según el caso práctico 17 de nuestros apuntes oficiales, aquí entrarían elementos de transporte, como esos camiones adquiridos por 10.000 euros cada uno, o un local comercial. Por otro lado está el inmovilizado intangible. Este es de carácter no monetario y sin apariencia física, pero con un inmenso valor económico. En ese mismo caso práctico vemos el registro de un programa informático, un software, por 500 euros. Vale, la teoría sobre el papel está clarísima, pero siempre surge la misma duda para aterrizar los conceptos. ¿Cómo aplica esto una startup actual? Por ejemplo, una empresa como Globo. ¿Qué sería material y qué sería intangible en su día a día? Vamos a conectar la teoría con la realidad del mercado. Al analizar las clases oficiales de inmovilizado, la respuesta se hace evidente. En una empresa como Globo, la aplicación móvil, su algoritmo y su desarrollo de software son puro inmovilizado intangible. Sin embargo, si la empresa necesita comprar servidores físicos inmensos para procesar todos esos datos, eso entra en la categoría oficial de equipos para procesos de información. Y por supuesto, las famosas mochilas de reparto o los posibles vehículos propios se registrarían como elementos de transporte. Estos dos últimos ejemplos son clarísimamente inmovilizado material. Pasamos a bloque 2, amortización y desgaste. Queda claro que todo lo que dura más de un año en la empresa, ya sea hardware, locales o código, es inmovilizado. Pero nos preguntamos, ¿qué ocurre contablemente cuando pasan los años y estos activos se van haciendo viejos y pierden eficacia? Pues bien, desde la perspectiva económica, al ser activos que duran varios ejercicios, sufren una depreciación inevitable, ya sea por su uso continuo o por la propia evolución tecnológica. El gasto no se puede imputar íntegramente el día 1 de la compra. Al ser un gasto de carácter plurianual, debe repartirse. Y por eso nace el concepto de la amortización, que consiste básicamente en distribuir ese desgaste de forma completamente lógica a lo largo de los años útiles del activo. Vamos a aterrizarlo con números para que se entienda mejor. Fijémonos en esta tabla de amortización por unidades de producción para una maquinaria que costó 150. Cada año se calcula una cuota anual de desgaste, pero la clave absoluta está en la tercera columna, la de amortización acumulada. Esta columna es como una mochila donde se va sumando todo el desgaste histórico continuo. En el año 2 la mochila pesa 50, en el año 3 pesa 90. Es exactamente esta columna acumulada la que define la caída del valor contable. La máquina costó 150, sí, pero en el año 3, con 90 de desgaste acumulado en esa mochila, contablemente ya solo vale 60. Y aquí es vital traducir esta jerga financiera a un lenguaje humano. Analizando los métodos directo e indirecto básicamente, el método directo es tachar el valor original y restar el desgaste directamente al precio de adquisición. Sin embargo, el método indirecto, que es el estándar absoluto para el inmovilizado material, consiste en mantener el precio original intacto a la vista y llevar la cuenta de ese desgaste histórico en esa mochila separada que acabamos de mencionar, reflejándolo en una cuenta acreedora de activo. Esto permite ver en el balance de situación siempre el coste original por un lado y el desgaste histórico por el otro. Lo que nos lleva al bloque 3, deterioro. Todo el concepto anterior de la amortización nos habla de un desgaste previsto y sistemático. Pero a veces, la pérdida de valor no es para nada planificada, sino que es repentina y drástica. Un escenario casi dramático y 100% real de los apuntes es cuando una empresa acaba de adquirir un terreno estupendo valorado en 20.000 euros. Pero, sin previo aviso, el ayuntamiento aprueba crear una planta incineradora de residuos justo en la finca colindante. Automáticamente, el mercado reacciona y el importe recuperable del terreno cae en picado a 15.000 euros.
¡Zasca! Esos 5.000 euros de diferencia entre el valor contable y el importe recuperable son una pérdida por deterioro, y es absolutamente obligatorio registrarla de inmediato. El motivo, el archiconocido principio de prudencia. La normativa contable exige que ante la pérdida de valor de un activo en el mercado de forma no planificada, se debe reflejar esa pérdida en las cuentas para mostrar siempre la imagen fiel del patrimonio. Es imposible ignorar el hecho de que el terreno ya no vale los 20.000 originales. Entramos en la recta final con el bloque 4. Ventas y claves del aprobado. Queda clarísimo que el principio de prudencia no perdona. Pero llega el día en que la empresa decide deshacerse de ese camión, de ese terreno o de ese software mediante una venta. ¿Cómo se saca oficialmente un inmovilizado de la contabilidad sin provocar un desastre el día del examen? Pues el orden cronológico es sagrado en contabilidad. Para calcular de forma correcta si hay beneficios o pérdidas en la venta, es un requisito fundamental conocer el valor contable exacto en ese preciso instante. Paso número 1. Calcular la depreciación desde la última vez que se amortizó hasta la fecha exacta de la venta. Ojo con esto, si la venta es en junio, hay que registrar obligatoriamente esos 6 meses de desgaste. Paso número 2. Proceder a dar de baja el activo en libros y registrar el cobro de la venta. Calcular el valor contable real exige cumplir el paso 1 de forma innegociable. Y atención aquí, porque llegan las verdaderas claves del aprobado. El primer gran error que cuesta puntos cruciales en los casos prácticos es ignorar el paso 1 que acabamos de mencionar. Es decir, el olvido de registrar la amortización de los meses previos hasta la fecha exacta de venta. Es un fallo clásico. El segundo error letal es confundir el método directo con el indirecto a la hora de dar de baja el activo. En el método indirecto no basta con dar de baja la máquina y ya está. Es estrictamente obligatorio vaciar también toda la cuenta acumulada de amortización asociada. Que no se olvide vaciar esa mochila. Y para terminar, vamos con nuestro test rápido de autoevaluación. La teoría está servida, así que es la hora de la verdad para comprobar el dominio del tema con 3 preguntas rápidas. Vamos a ver quién acierta. Pregunta número 1. Directa desde las notas del caso práctico 17. Ese programa informático registrado en patentes y marcas por un coste de 500 euros, ¿qué clase exacta de inmovilizado es? ¿Inmovilizado material o intangible? Pregunta número 2. A ver qué tal funciona esa memoria a corto plazo. ¿Qué principio contable inquebrantable obliga a contabilizar de golpe aquella pérdida por deterioro de 5.000 euros al anunciarse la famosa incineradora? Y la pregunta número 3, quizás la trampa más común en los exámenes para evaluar la maestría de este tema. Justo antes de registrar contablemente la venta definitiva de un inmovilizado, ¿cuál es el primer paso, el que es absolutamente obligatorio que hay que realizar siempre? Dejar las respuestas directas en los comentarios para comprobar el nivel. Y recordar que para dominar la contabilidad de forma estructurada y muy directa, la suscripción al canal asegura el aprobado de ADE en 10 minutos. Pero antes de poner el punto y final, dejamos una pequeña reflexión en el aire. Si la inteligencia artificial volviera obsoleto un inmovilizado intangible de la noche a la mañana, ¿bastaría únicamente con el principio de prudencia para salvar el balance de la empresa? Ahí lo dejamos. Nos vemos en el próximo análisis.